La llamada inteligencia artificial llegó a terreno cripto con algunos comentarios interesantes sobre este sector que vamos a debatir el día de hoy junto con otras noticias aquí en el 698 de Bitcoin en español, edición navideña. Comenzamos. Últimamente la inteligencia artificial se está volviendo bastante popular en varios sectores. Hay cosas que realmente te explotan la cabeza, como la entrevista que hizo este software a Steve Jobs y que parece realmente ser un evento que sí ocurrió, y otros que pueden parecer igual de asombrosos, pero ya si profundizamos en ellos no lo son tanto. Te recomiendo mucho que escuches esa entrevista a Steve Jobs. Un artículo en Criptonoticias nos comparte los resultados que obtuvo al realizarle preguntas al chat sobre Bitcoin, y quiero compartir estas contigo para analizar un poquito estas respuestas. Primero se le preguntó sobre si considera que las altcoins puedan superar en algún momento a Bitcoin, y su respuesta fue que depende de lo que el usuario necesite, ya que hay activos que sí pueden resolver de mejor manera una necesidad. La inteligencia artificial también dijo que las criptomonedas tienen ventajas competitivas frente al dinero fiat, pero que también tienen debilidades, como por ejemplo su falta de regulación. Aquí es donde ya nos comenzamos a preguntar qué clase de inteligencia tiene este software. Por último le preguntaron sobre la identidad de Satoshi Nakamoto, a lo que la respuesta fue la que puedes encontrar en prácticamente cualquier lado, que se trata de un personaje anónimo y que es el creador de Bitcoin. Bien, voy a comenzar diciendo que yo no comparto mucho este término que se le ha dado de inteligencia artificial, sobre todo porque según lo que entiendo, y lo digo de esta manera porque de ninguna manera soy un profesional del tema, el algoritmo busca y encuentra la mejor manera de responder a una pregunta. Esto lo hace con un montón de información a la que puede acceder, y de esta manera es posible que nosotros lleguemos a pensar que realmente hay una inteligencia detrás del software con el que estamos operando. Sin embargo, el que solamente pueda utilizar información que exista me hace pensar que las respuestas que da solamente son un conjunto de respuestas que nosotros mismos hemos compartido a lo largo de toda la historia de internet y que las va uniendo para ofrecer la mejor respuesta. Muestra de ello es que diga, por ejemplo, que las criptomonedas les hace falta regulación, o que lo vea como una desventaja. Esto es claro alguno de los comentarios que ha encontrado seguramente, porque pues no es algo que nadie haya dicho antes, sobre todo en los entornos centralizados, y los reguladores son quienes repiten mucho este discurso. Con lo que sí coincido es con la respuesta sobre si alguna criptomoneda puede ser mejor que Bitcoin, y no porque considere que alguna en términos generales lo sea, pero por ejemplo en este podcast ya hemos tocado los difíciles casos de Argentina y Venezuela en varias ocasiones, quienes tienen una justificación para poder utilizar criptomonedas estables, ya que el riesgo que existe en estas criptomonedas es incluso menor que el que tienen con su propio dinero fiat, sobre todo por temas de devaluación. Y utilizar Bitcoin para un dinero que pretendes utilizar en la misma semana para tus gastos diarios no es una solución inteligente, porque estás expuesto a la volatilidad. El uso de transacciones privadas es otro ejemplo. Si bien existen formas de conseguirlo con Bitcoin y las puedes aprender a hacer en cursosbitcoin.com, yo preferiría utilizar una moneda como Monero para este objetivo, la cual me entrega una privacidad al instante de que la comienzo a utilizar. Ahora, si quiero usar contratos inteligentes, no utilizaría mis satoshis, a pesar de que ya existen soluciones para ello, pero como para mí Bitcoin es una moneda que yo no quiero perder, y el riesgo en DeFi o en los contratos inteligentes sigue siendo bastante alto desde mi perspectiva, yo prefiero arriesgar, no lo sé, Solana, Polygon, Ethereum o incluso Cardano en contratos inteligentes, a diferencia de hacerlo con satoshis, y así sucesivamente. Si la necesidad es distinta a lo que está ofreciendo Bitcoin, es cierto que la mejor opción entonces no va a ser la creación de Satoshi Nakamoto, y creo que de hecho es una forma muy objetiva de ver al mercado. Ayer te hablaba de que la mejor manera de evitar todo el conflicto alrededor de cripto que ocurrió durante el 2021 y 2022 era ser un maximalista de Bitcoin, al menos en términos de tus inversiones, sin la necesidad de alejarte de los experimentos. Pero cuando ya no estamos hablando de solo mantener seguro tu dinero, es donde entonces ya puedes considerar otras opciones, claro, con sus correspondientes riesgos. En términos de conversaciones, he visto algunas pruebas con esta inteligencia artificial y me he percatado de que te ofrece una respuesta aunque la pregunta no tenga ningún sentido, porque exactamente busca qué es lo que más se le acerca a lo que tú le estás preguntando y no es capaz de razonar que no existe una congruencia en la pregunta. Es ahí donde para mí pierde completamente la magia. Lo considero más como una función de autocompletar, que está obviamente muchísimo más avanzado que como una inteligencia, pero sin duda esto va a seguir avanzando y después quién sabe a qué nos vayamos a enfrentar, seguramente algo muy pero muy interesante.
La siguiente nota va sobre la cofundadora de Tezos, quien habló sobre la Web3 y las organizaciones descentralizadas. Me interesó mucho esta nota porque a lo largo de varios episodios te he compartido una opinión muy personal sobre estos desarrollos y el cómo yo no los veo aún funcionales ni que realmente estén ofreciendo lo que nos están vendiendo. Bueno, pues en este caso, y con un poco de soberbia desde mi punto de vista, la cofundadora de Tezos nos cuenta que los desarrollos de la Web3 le recuerdan mucho a los trabajos que hacían en la secundaria, en donde ella terminaba haciendo el trabajo de los demás. Y es que si le das autoridad a una persona de modificar lo que otros votaron, se pierde todo el sentido, nos dice aquí la cofundadora, y la supuesta gobernanza termina convirtiéndose en un buzón de sugerencias. Comenta también que muchas empresas de la Web3 se están dedicando en este momento al teatro de la descentralización, que ofrecen altos rendimientos para que la gente llegue y esto incentive a una supuesta descentralización, pero eventualmente se va perdiendo porque como la recompensa baja, como ya hemos visto en algunos casos hasta desaparece, pues arrastra a toda esta descentralización que pudo llegar a conseguir. La postura que tiene se acerca mucho a la que yo te he compartido en este podcast durante ya bastante tiempo. Te lo comparto para que tomes en consideración estos puntos de vista que, no sé, los podríamos manejar como si fueran más conservadores. Después de todo, personas que te hablen maravillas de DeFi las puedes encontrar en prácticamente cualquier lado y a veces hasta se critica a las posturas que son un poco más conservadoras como la que personalmente tengo, pero para aquellos que apenas van entrando a este sector o que estén buscando no apostar sino realmente dar sus primeros pasos en temas de inversión y aquí con cripto, es bueno que conozcan los riesgos y saber que hay quienes no vemos un mercado maduro todavía en cuanto a Web3 y a DeFi y por el contrario lo vemos muy pero muy experimental. En pantalla estará apareciendo la noticia a la que hago referencia, que por cierto en la versión de este podcast de Spotify estoy probando también subir el podcast ya con su versión en video porque ya lo permite la plataforma, así que si tienes curiosidad y quieres revisarlo desde tu celular también puedes ir viendo por ahí el video. Por último te comparto que un exfuncionario de la SEC dice que Tether es un castillo de naipes que se puede derrumbar en cualquier momento. Esto de acuerdo a las respuestas que ha brindado la compañía cuando se le pregunta sobre la poca transparencia que tienen al hablar de sus reservas. Y esto no es un tema nuevo. Tether siempre ha estado envuelto en una opacidad cuando se trata de dinero que respalda a su moneda estable. Tan es así que ya han tenido que pagar multas millonarias por ofrecer información falsa o por utilizar el dinero de los usuarios en su empresa hermana que es Bitfinex para demostrar el respaldo de la emisión de tokens Tether. Cuando hablamos de una crítica de parte del sector tradicional hacia el sector cripto, hay que ser conscientes de que pueden existir intereses involucrados en estos comentarios, incluso si se trata de un ex empleado como en este caso, sobre todo porque cuando los gobiernos quieran sacar sus CBDCs van a ser una competencia directa para las monedas estables y he aquí otro punto de riesgo que tienen estas criptomonedas estables. Entonces en este caso por un lado sí puede ser que existan estos intereses en conflicto con el comentario y por otro lado en realidad existe este riesgo porque ya lo hemos visto, ya lo hemos platicado un montón de veces antes de esta noticia que te estoy compartiendo. Es algo real a lo que la gente se está aferrando a que no es así, de que realmente sí tienen sus reservas, de que es la criptomoneda estable más segura del mercado y sin embargo en cada ocasión que han tenido que demostrarlo terminan con una disparidad en sus reservas versus el circulante. En este podcast te he compartido la idea de que toda criptomoneda estable puede derrumbarse, incluida Tether. Aquí está un personaje diciendo lo mismo con base en la experiencia que tiene como exfuncionario de cumplimiento de la SEC durante 18 años, esto lo dijo él mismo, y recordemos que Tether es una empresa centralizada, por lo que aquí sí tiene mucho peso aquello que pueda llegar a observar un ex empleado de una institución que precisamente se encarga de la regulación a esta clase de empresas. Tómalo en consideración, sobre todo si quieres resguardar criptomonedas estables en tu portafolio. Y bueno, pues con esto vamos a cerrar el día de hoy. No olvides revisar los enlaces que te dejo en las notas del programa, cursosbitcoin.com, nuestro pool de Cardano, la newsletter semanal, entre otros. Muchas gracias, eso sería todo por el día de hoy y hasta mañana.